La densa neblina matinal de Chiapas envolvía la carretera como un manto gris, acallando el mundo en un silencio húmedo y pesado. El sol, aún una promesa tímida detrás de las montañas, luchaba por romper la barrera lechosa, pintando el cielo con tonos pálidos de rosa y naranja. A orillas de la carretera desierta, el enorme camión de Carlos, una mole robusta y polvorienta, estaba parado, su silueta imponente tragada por la bruma. El sonido metálico de la llave de cruz resonaba en la soledad, un eco solitario de su batalla contra el neumático pinchado. La rutina, la lucha, el paisaje, todo era parte de un ciclo que él conocía desde hacía 20 años, una vida de carretera que se había vuelto su única realidad. El aroma a diésel y tierra mojada llenaba el aire, mezclándose con su agotamiento. Carlos, con la frente perlada de sudor y las manos sucias de grasa, se inclinó sobre la rueda, tratando de aflojar las tuercas atascadas. Cada músculo de su cuerpo, curtido y fuerte, dolía con el esfuerzo, pero su mente estaba en otro lugar, flotando en un vacío silencioso que la carretera había creado con el paso de los años. No sentía enojo por el contratiempo, solo una resignación amarga. Era solo un día más, otro obstáculo, una confirmación más de su vida solitaria. El camión era su castillo, la carretera su reino, y él, el único habitante. La neblina comenzaba a disiparse, revelando la grandeza de las verdes montañas, pero el paisaje ya no lo tocaba. Él solo veía la próxima curva, el próximo pueblo, la próxima entrega. De repente, un sonido rompe el silencio. La sirena suave e inconfundible de una patrulla policial. Carlos se detuvo, dejando caer la llave. Su corazón se aceleró, una alarma interna que rara vez sonaba, indicando la interrupción de su paz solitaria. Se levantó, limpiándose las manos en los jeans gastados. A lo lejos, el vehículo de la policía de caminos, con sus luces parpadeando suavemente en la bruma residual, parecía un fantasma azul y rojo. Una mujer policía descendió, moviéndose con una confianza que contrastaba con la excitación de él. Verla, con su uniforme impecable y su mirada atenta, era una anomalía en su paisaje gris, un punto de color vibrante que perturbaba el orden de su mundo. La oficial se acercó, el sonido de sus botas en la grava rompiendo el silencio que la sirena había dejado. Carlos la observó, intentando leer su rostro, pero ella mantenía una expresión profesional e inescrutable. «Buenos días», dijo, su voz tranquila y clara, cortando la neblina. «¿Algún problema?» Carlos asintió con la cabeza sin decir una palabra. No le gustaban las interacciones, tener que explicar, tener que justificar su existencia a extraños. La oficial se inclinó, examinando el neumático. Sus ojos, de un marrón penetrante, parecían ver más allá de la grasa y la suciedad, captando algo en su postura cansada. Había una curiosidad genuina ahí, algo más que el deber de un policía. Se enderezó y volvió a mirarlo, con sus ojos fijos en los de él, como si buscara algo. «Parece que está teniendo un mal día, ¿verdad, carnal?», dijo, su voz perdiendo un poco el tono formal. Carlos solo se encogió de hombros, volteando el rostro hacia el paisaje. No quería charla, ni lástima. Solo quería terminar el trabajo y seguir su camino, hacia el próximo pueblo, el próximo destino. Pero la oficial no se movió. Parecía estar estudiándolo, analizando cada línea de cansancio en su rostro, cada callo en sus manos. El aire se volvió denso, cargado de una tensión silenciosa. La escena, antes un simple contratiempo, se estaba transformando en algo más, algo que él no podía descifrar. La curiosidad de la oficial parecía intensificarse, sus ojos vagando por su camión, deteniéndose en la foto descolorida de una mujer y un niño pegada en el tablero. El corazón de Carlos dio un brinco. Rara vez permitía que alguien viera eso. Era un pedazo de su vida que él mantenía bajo llave, protegido por el polvo de la carretera. Ella notó su reacción, pero no dijo nada.
En cambio, su mirada volvió a él, pero con una nueva profundidad, una compasión que él no esperaba. Esta mujer, con su presencia inesperada y su observación silenciosa, estaba empezando a desmantelar la fortaleza que él había construido a su alrededor. Sintió una punzada de incomodidad, un miedo a que ella pudiera ver a través de él. La oficial volvió a hablar, ahora con un tono más suave y personal. «Esta carretera puede ser muy cabrona, ¿a poco no, compa?», comentó, mirando la larga cinta de asfalto que se perdía en la neblina. «Y solitaria». Carlos solo murmuró una respuesta inaudible, pero la verdad de sus palabras lo golpeó con fuerza. Se había acostumbrado tanto a la soledad que ya ni la notaba, pero la presencia de ella, la atención que le dedicaba, hacía que la soledad se volviera visible de nuevo. Sintió el peso de los años de carretera, de los kilómetros y kilómetros de silencio. La imagen de la foto, que él evitaba mirar, brilló en su mente. Se sintió expuesto, vulnerable. La oficial, notando el cambio en su expresión, sonrió levemente, una sonrisa que le iluminó los ojos. «Me llamo Sofía», se presentó, extendiéndole la mano. Carlos, vacilante, se la estrechó. Su mano era firme y fuerte. «Carlos», respondió, su voz ronca por el desuso. Ese apretón de manos, un gesto tan simple, parecía un portal a algo nuevo, algo que él había olvidado. La oficial, Sofía, estaba allí no solo para inspeccionar, sino para conectar, y eso, por sí solo, era el mayor conflicto que enfrentaría ese día, más que cualquier neumático pinchado. Si te está gustando esta historia, no te pierdas ni un solo pedazo de esta aventura. Y cuéntame, ¿de dónde nos ves? Me encantaría saber de qué rinconcito del mundo nos acompañas. El silencio cómodo entre ellos ahora era diferente. Ya no era la soledad de Carlos, sino una pausa llena de anticipación. Sofía miró el camión y luego a él. «Mi padre era trailero», dijo, su voz un poco más baja, cargada de nostalgia. También se la vivía en la carretera. Recuerdo cómo extrañaba su casa. La revelación profundizó la conexión inesperada, haciendo que a Carlos se le pusiera la piel de gallina. La historia de ella, la mención de su padre, parecía una llave para destrabar algo dentro de él. La miró, por fin viendo no solo a una policía, sino a una persona, con su propia historia y sus propios dolores, lo que la hacía más real y menos amenazadora. La neblina finalmente se disipó, y el sol, ahora fuerte y dorado, reveló la carretera en toda su extensión. Carlos seguía agachado junto al neumático, pero sus movimientos eran más lentos, su atención dividida entre el trabajo mecánico y la presencia de Sofía. Sintió una punzada de curiosidad, algo que no sentía en años. ¿Qué podría saber una policía como ella, joven y vibrante, sobre la soledad de la carretera? El contraste entre la vida de ella, llena de orden y propósito, y la de él, una repetición interminable de kilómetros, era chocante. Sofía se sentó en una piedra cercana, observándolo en silencio. Su actitud, la paciencia, la falta de prisa por irse, perturbaba su rutina. No era como las demás personas, que simplemente pasaban y lo ignoraban. Carlos, por fin, rompió el silencio. «¿Qué pasó con tu padre?», preguntó, su voz sonando extraña y grave, como si estuviera oxidada. Sofía dudó por un momento, su mirada perdiéndose en las montañas. «Él nunca regresó de un viaje», respondió, la voz embargada por la emoción. «Lo encontraron meses después. El camión se había salido de la carretera. Nadie sabe exactamente qué pasó. Yo era solo una niña». La revelación golpeó a Carlos con fuerza. Sintió una oleada de empatía y tristeza por ella, y su soledad, lo que ella sintió, se hizo palpable para él. Se vio a sí mismo en los ojos de ella, y el miedo que él tenía de nunca volver a casa. La carretera, que era su hogar, de repente se transformó en un lugar de peligro e incertidumbre. La confesión de ella abrió una grieta en la muralla de Carlos. Empezó a sentirse más a gusto para compartir.
Yo también perdí a mi esposa por la carretera, reveló, su voz casi un susurro. No en un accidente, sino por la distancia. La vida en la carretera le cobra un alto precio a los que se quedan. Miró la foto descolorida en el tablero, sintiendo el dolor de la pérdida como si fuera ayer. La imagen de ella, radiante y joven, y del niño, sonriendo, parecía un fantasma de una vida que él había dejado atrás. La soledad, que él consideraba su compañera, era en realidad el resultado de una elección dolorosa que hizo, de alejarse para no sentir el dolor. La conversación se transformó en un intercambio de confidencias y se sintió sorprendentemente ligero por fin hablar de esto con alguien. Sofía lo escuchó en silencio, su compasión evidente en sus ojos. Entendió el peso de su soledad, el dolor de la pérdida, la tristeza de una vida no vivida. Su presencia le hizo notar cuán distante se había vuelto del mundo, cuánto se había aislado. Vivía en una burbuja de trabajo y carretera, evitando conexiones humanas, evitando la vida real. La imagen de la patrulla policial, que antes era una amenaza, ahora era un refugio. Sofía, a su vez, compartió más de su vida. Mi padre es la razón por la que me hice policía, dijo. Quería ayudar a otras personas a no pasar por lo que mi madre y yo pasamos, proteger a las familias en la carretera. Su motivación, su propósito, era tan fuerte y claro que Carlos se sintió pequeño, su propia vida pareciendo sin rumbo. ¿Y tú, Carlos? ¿Cuál es tu propósito ahora?, preguntó, su voz suave pero directa. ¿Solo tienes tu camión? La pregunta lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Nunca lo había pensado. Su propósito era el sustento. ¿Pero sustento para quién? Estaba solo, se volvió el sustento de nadie, solo de sí mismo. Lo que hacía ya no tenía sentido. Trabajaba, pero ¿para qué? Manejaba, pero ¿hacia dónde? El neumático pinchado, que era solo un contratiempo, ahora se había convertido en un símbolo de su vida, una parada inesperada, una necesidad de reevaluar, de preguntarse, ¿a dónde voy? Mientras Carlos luchaba por responder, Sofía se levantó y miró la cabina del camión. «Aún tienes la foto de tu familia», dijo, su voz reflejando una tristeza que él conocía bien. «Eso significa que aún te importa». La frase le hizo sentir una punzada de esperanza. Le importaba, todavía extrañaba esa vida, esa conexión. El problema era que ya no sabía cómo recuperarla. La carretera se había convertido en un laberinto y se sentía atrapado, sin saber a dónde ir. Miró a Sofía, a la fuerza y el propósito que ella emanaba, y sintió una admiración silenciosa. «Tengo una idea, Carlos», dijo, volteándose para mirarlo, sus ojos brillando con una nueva intensidad. «Estoy organizando una misión de caridad. Llevaremos provisiones y juguetes a un orfanato en San Cristóbal. Es un lugar difícil de llegar y sería mucho más fácil con un camión grande. Necesitaba ayuda, pero no sabía a quién pedírsela, y entonces te encontré». La propuesta, inesperada y absurda, lo tomó por sorpresa. El dilema de Carlos ahora era entre su rutina solitaria y segura y una jornada que podría traerle un propósito, pero que exigía que saliera de su zona de confort y se arriesgara de nuevo. La oferta de Sofía era más que una propuesta, era una invitación a la vida. Tenía que elegir entre la soledad que conocía y la incertidumbre de un nuevo camino. Pensó en todas las veces que se había sentido invisible, que se había sentido solo un camión más en la carretera. La propuesta de ella era la oportunidad de sentirse visto, de sentirse útil, de ser más que solo un trailero. El dilema era sobre miedo y esperanza, sobre el pasado y el futuro. Se sintió dividido, la seguridad de su rutina contra la promesa de un nuevo propósito. El neumático pinchado, que antes era un obstáculo, ahora era una oportunidad, un punto de inflexión en su vida. «No sé, Sofía», dijo, su voz aún vacilante. «Soy solo un trailero, no sé nada de caridad.
Sofía sonrió, y su sonrisa era la cosa más genuina que él había visto en años. «Tienes buen corazón, Carlos», dijo, «y eso es todo lo que importa. Solo necesitas una razón para usarlo». La frase le llegó al alma. Sintió un escalofrío. Tenía razón, tenía un corazón, pero la carretera lo había forzado a encerrarlo, a esconderlo para no ser herido de nuevo. Ahora, Sofía le estaba ofreciendo la llave, la oportunidad de abrirlo de nuevo, de sentir algo que no fuera la soledad. El sol ya estaba alto en el cielo, y el sonido de la naturaleza, de los pájaros y los grillos, llenaba la carretera. El mundo parecía más vivo ahora, más colorido. La neblina se había esfumado, y la claridad de la mañana parecía reflejar la claridad que él sentía en su mente. Miró el camión, el neumático pinchado, la carretera que lo había llevado tan lejos, pero que también lo había aislado. Miró a Sofía, a la esperanza que ella representaba. Ella no estaba solo arreglando un neumático, estaba arreglando una vida. La decisión era suya. Sintió el peso de la elección, la responsabilidad, el miedo a lo desconocido, pero también la emoción de una nueva posibilidad. ¿Harías la elección correcta en una situación así? ¿Qué harías en su lugar? Se levantó, limpiándose las manos, y tomó la llave de cruz de nuevo. Esta vez, sin embargo, sus movimientos eran más rápidos, más determinados. Sintió una urgencia, una necesidad de terminar el trabajo. La incertidumbre aún estaba allí, pero ahora se mezclaba con una nueva sensación de propósito. No estaba solo arreglando el neumático para seguir adelante, estaba arreglando el neumático para una nueva jornada. Miró a Sofía, que aún lo observaba con expectación. Ese momento, esa mirada, era la definición de una bifurcación, un punto en la carretera donde su vida podía tomar un rumbo completamente diferente. Empezó a trabajar en el neumático con una energía renovada. La tarea mecánica convirtiéndose en una metáfora para la restauración de su propia vida. Cada tuerca que apretaba era un paso hacia un nuevo comienzo. Con cada golpe de martillo estaba tocando la puerta de una nueva oportunidad. El paisaje montañoso, que antes era solo un borrón en su ventana, ahora parecía tener una belleza recién descubierta. Podía sentir el aire fresco, el olor a tierra, la vida a su alrededor, la presencia de Sofía, su historia, su propuesta. Todo encajaba en un rompecabezas que él ni siquiera sabía que estaba tratando de resolver. La conversación que siguió reveló más sobre la misión de Sofía. Le explicó que el orfanato estaba pasando por dificultades, y la caridad era una forma de devolverle a la comunidad que la apoyó después de la muerte de su padre. Su pasión y determinación eran contagiosas, y Carlos no pudo evitar sentirse atraído por la causa. El dilema moral de Carlos, si debía arriesgar su rutina segura en favor de una misión desconocida, ahora era confrontado por la urgencia y la nobleza de lo que ella estaba haciendo. La elección se volvió menos sobre él y más sobre los demás, sobre la oportunidad de marcar la diferencia. Carlos, con el neumático finalmente arreglado, se levantó, limpiándose el polvo de las manos. El peso de la decisión estaba en sus hombros y miró a Sofía, que lo observaba con una mezcla de esperanza y paciencia. «Es un viaje largo hasta allá», dijo, su voz un poco más firme que antes. «Y mi camión no está exactamente preparado para llevar niños». Era una excusa y ambos lo sabían. El verdadero obstáculo no era la logística, sino el miedo a salir de su zona de confort. Sofía se acercó, su presencia tranquilizadora, pero determinada. «No te apures, Carlos», respondió con una sonrisa. «No se trata del camión, se trata de la causa, se trata de darle esperanza a quien la necesita, y se trata de ti, de encontrar un nuevo camino. Sé que puedes hacerlo». Esas palabras lo golpearon con fuerza. Ella veía en él algo que él había olvidado que tenía: el coraje, la capacidad de importarse.
Se sintió dividido, la seguridad de su rutina contra la promesa de un nuevo propósito. Pensó en la foto descolorida, en el niño que apenas recordaba sonreír, la vida que había dejado atrás. La oportunidad de ser un héroe para su hijo ahora se presentaba de una forma diferente. Era una oportunidad de hacer algo significativo, de redimirse por todos los años de ausencia. El dilema era sobre miedo y esperanza, sobre el pasado y el futuro. Miró a Sofía, a su determinación, y sintió una oleada de admiración. Ella, con su historia de pérdida, había transformado su dolor en propósito, algo que él nunca pudo hacer. «Necesito un día para pensarlo», dijo, su voz un poco temblorosa. Sofía asintió, comprendiendo. «Está bien, Carlos», dijo, entregándole un pedazo de papel con su número. «Pero el orfanato necesita ayuda y rápido. Ya se viene la Navidad». La mención de la Navidad, la época de dar y de esperanza, era el empujón final. La urgencia de la situación era clara. Tomó el papel, sus manos aún sucias de grasa, y miró el número de teléfono, el único enlace entre su vida antigua y una posible nueva. Sofía se despidió, volviendo a su patrulla, y lo dejó con sus pensamientos, su soledad de vuelta, pero esta vez era una soledad llena de preguntas y posibilidades. Ya no estaba solo, la sombra de ella permanecía allí, como un faro en la neblina. El resto del día de Carlos fue un tormento. Manejó, pero su mente estaba en otro lugar. A cada kilómetro, imaginaba el viaje al orfanato, la sonrisa de los niños, la gratitud de Sofía. Pensó en su esposa, en lo orgullosa que habría estado de él. La carretera, que antes era su compañera, ahora era un recordatorio constante de su soledad. Se detuvo en una fonda de carretera y la charla animada de las otras personas a su alrededor, que antes ignoraba, ahora parecía un eco de una vida que no tenía. Se sintió más aislado que nunca. La decisión de no aceptar la propuesta parecía cada vez más cobarde, y el peso de su soledad se volvía insoportable. Sacó la foto descolorida del tablero y la sostuvo en sus manos, sintiendo la rugosidad del papel, el rostro de la mujer, la sonrisa del niño. Se preguntó si estarían orgullosos del hombre en que se había convertido. Un hombre que vive en una burbuja, que evita el contacto humano. La imagen de la policía, Sofía, con su determinación y su propósito, se superpuso a la de su esposa. Sintió que la misión de Sofía era una oportunidad de honrar la memoria de su esposa, de convertirse en el hombre que ella quería que fuera. Se sintió un fracaso y la única forma de redimirse era aceptar el desafío. El miedo a lo desconocido era real, pero el miedo a seguir solo era aún mayor. A la mañana siguiente se despertó con una nueva determinación. Ya no podía huir. Tenía que hacer algo. Tomó el papel con el número de Sofía y con las manos temblorosas marcó. Escuchó el sonido del teléfono sonando. Con cada tono, su corazón latía más fuerte. La voz de ella respondió, y la calma y la gentileza en su voz lo tranquilizaron. Yo acepto», dijo, su voz embargada. «Te voy a ayudar». Pudo sentir el alivio y la alegría en la voz de ella. «Sabía que dirías que sí», dijo, y la sonrisa en su voz era un bálsamo para su alma. A partir de ese momento, su vida en la carretera había cambiado. La soledad se convirtió en un pasado, y la esperanza se convirtió en su nuevo destino. Los días siguientes estuvieron llenos de preparación. Carlos y Sofía se encontraron en una plaza, y ella lo presentó a otros voluntarios. Él, el trailero solitario, se vio en medio de un grupo de personas, cada una con su propia historia y su propio propósito. Él, que antes evitaba el contacto humano, ahora estaba en el centro de un grupo, sintiendo una conexión que pensó haber perdido para siempre. La presencia de Sofía, su liderazgo, su compasión, eran el ancla que lo mantenía allí. Estaba aprendiendo a trabajar en equipo, a comunicarse, a ser parte de algo más grande.
La carretera, que era su aislamiento, ahora era el camino a un nuevo mundo. El viaje al orfanato comenzó, y el camión, antes solo un medio de transporte, ahora estaba lleno de juguetes, de esperanza, de solidaridad. Carlos, al volante, sentía una nueva alegría. La carretera seguía siendo la misma, las montañas aún estaban allí, pero su visión había cambiado. Miraba el paisaje no como un borrón, sino como un escenario para una nueva vida. Hablaba con Sofía, que estaba a su lado, y descubría más sobre ella, sobre su historia, su familia. La conversación, que antes era superficial, ahora estaba llena de intimidad y complicidad. La soledad que él cargaba desde hacía años estaba siendo llenada por risas, por historias, por una nueva amistad. La interacción con los otros voluntarios que formaban el convoy era significativa. En una de las paradas, un joven ingeniero llamado Miguel lo ayudó con una pequeña avería, y la gratitud de Carlos era visible. Él, el trailero que se consideraba autosuficiente, estaba aprendiendo a aceptar ayuda. En otra parada, una profesora llamada Elena conversó con él sobre la importancia de dar la mano a quien la necesita. Él, que antes era escéptico, se estaba volviendo un creyente. Cada persona que conocía, cada historia que escuchaba, era un ladrillo en la construcción de su nueva vida. Se estaba convirtiendo en un nuevo hombre, un hombre que se preocupaba, que se conectaba. El tiempo pasó y la jornada se convirtió en una aventura. Enfrentaron pequeños obstáculos, como caminos de tierra y puentes estrechos, pero la unión del grupo los hacía más fuertes. Carlos, con su experiencia en la carretera, se convirtió en el líder del convoy, el hombre en quien todos confiaban para guiarlos. Él, que antes era invisible, ahora era el protagonista de su propia historia. La confianza que los demás depositaban en él era el combustible que lo movía. La experiencia de ser útil, de ser importante, era la droga que él no sabía que necesitaba. Estaba por fin viviendo, y no solo existiendo. ¿Tú harías la elección correcta en una situación así? ¿Qué harías en su lugar? A lo largo del viaje, el suspenso sobre la conexión de Sofía con el pasado de Carlos se fue profundizando. En una parada, mientras él arreglaba la carga, notó una pequeña foto en la cartera de Sofía. Era la imagen de un hombre mayor con un niño, y el niño tenía los mismos ojos que el niño de su foto. El corazón de Carlos se heló. Se acordó de la historia de Sofía sobre su padre, la muerte de él en la carretera. La miró a su calma y serenidad y sintió una oleada de miedo y fascinación. La conexión inesperada, la revelación inminente, hacía la jornada aún más emocionante y peligrosa. Los dilemas morales se profundizaron para Carlos. Se sintió atraído por Sofía, pero la revelación sobre la posible conexión entre sus familias lo dejó en shock. ¿Qué significaría eso para ellos? ¿Qué tipo de destino los estaba uniendo? ¿Qué haría si descubriera que la muerte del padre de ella estaba de alguna manera conectada a su vida? Empezó a cuestionarse, a dudar de todo. La jornada, que antes era una aventura, ahora era un laberinto, y se sintió perdido de nuevo. La tensión entre ellos se hizo palpable, una línea delgada entre la amistad y lo desconocido. La carretera, que era el camino, ahora era un símbolo de un pasado que él ya no podía ignorar. Al final del viaje, el camión, cargado de regalos y de esperanza, era un símbolo de la nueva vida de Carlos. La carretera rural de Chiapas, que antes era un lugar de soledad, ahora era el escenario para una historia de redención. Él, el trailero solitario, ahora era un hombre con amigos, con propósito, con un nuevo rumbo. La imagen de Sofía, a su lado, era la prueba de que la vida, incluso en la carretera, no tiene por qué ser solitaria. Estaba listo para la próxima aventura, para el próximo capítulo.
La carretera lo había llevado a un lugar que él nunca imaginó que existiera, un lugar de comunidad, de amistad, de amor. El impacto de su decisión era visible. Sonreía más, hablaba más, se preocupaba más. La jornada de caridad era más que un viaje a un orfanato. Era un viaje al interior de sí mismo, a un lugar que él había olvidado que existía. La carretera, que era un laberinto, ahora era el camino a casa. La soledad, que era su compañera, ahora era un recuerdo lejano. Miró al horizonte, a las montañas que se alzaban majestuosamente. Sintió una nueva esperanza, una nueva alegría. Su vida en la carretera había cambiado y estaba listo para lo que viniera. El suspenso sobre la foto y la historia de Sofía se mantuvo en el aire y el público se preguntaba, ¿qué pasará después? ¿Cuál es la verdadera conexión entre ellos? La jornada se acercaba al clímax, el momento de la verdad, el momento en que todas las piezas encajarían y la vida de Carlos cambiaría para siempre. El público estaba metido, ansioso, y la jornada de Carlos se convertía en la jornada de todos. La carretera, que era solo un escenario, ahora era un personaje, un catalizador de cambio. El silencio, que antes era una soledad, ahora era una pausa dramática. La neblina volvió a instalarse, pero esta vez era una metáfora para la confusión en la mente de Carlos. El camión estaba parado en un mirador con vistas a las montañas, pero sus ojos estaban fijos en la foto en la cartera de Sofía. La imagen del niño, idéntica a la de su foto, lo atormentaba. El nombre en la parte de atrás de la foto era el nombre de su hijo. El aire se volvió pesado y el silencio entre ellos era ensordecedor. Sofía, notando su tensión, lo miró con sus ojos llenos de una pregunta silenciosa. El clímax se acercaba, la verdad estaba a punto de ser revelada. Carlos se sintió como un hombre en la cima de un acantilado, a punto de saltar. Tenía que tomar una decisión, enfrentar la verdad o huir de ella. Sofía, dijo, su voz un susurro, ¿de quién es esta foto? Le extendió la cartera y las manos de ella temblaron al tomarla. Miró la foto y luego a él, con los ojos llenos de lágrimas. «Es mi hermano mayor», respondió su voz embargada. Él era el niño de la foto de tu tablero, ¿verdad? La confirmación lo golpeó como un rayo. El niño que él había abandonado en la carretera, a quien se refería como un fantasma, era el hermano de Sofía. El peso del pasado, el dolor de la pérdida, la soledad que él había causado a sí mismo y a ella, todo se unió en un momento abrumador. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El hombre en la foto de la cartera de Sofía no era su hermano, sino su padre, el trailero que había muerto en la carretera, y el niño en la foto era su hijo, el que había abandonado para vivir en la carretera. El giro en la historia lo tomó completamente por sorpresa. El miedo, la confusión, la culpa, todo se mezcló en una emoción indescriptible. Miró a Sofía, a su belleza y su compasión, y se dio cuenta de que ella era la hija del hombre que él había dejado atrás. La jornada de caridad, que él pensó que era una oportunidad de redención, era en realidad una jornada para enfrentar su pasado, para enfrentarse a sí mismo. «Yo lo siento mucho», susurró, la culpa consumiéndolo. No lo sabía. Yo estaba en la carretera. No tenía forma de saberlo. Sofía lo miró, sus ojos llenos de dolor y de comprensión. «Lo sé, Carlos», dijo, su voz suave. «Yo lo sabía. La primera vez que te vi a mi padre en ti. Vi el mismo cansancio, la misma soledad». La revelación profundizó la conexión entre ellos, pero también el dolor. Eran dos personas unidas por la misma tragedia, por la misma historia de pérdida y de abandono. Eran el pasado y el futuro, el error y la redención. La carretera que los había separado ahora los unía. El dilema de Carlos ahora era sobre qué hacer con la verdad.
Podía huir, volver a su vida solitaria, o podía enfrentar la responsabilidad, la culpa y tratar de redimirse. Miró el camión, los juguetes, la esperanza que estaba llevando al orfanato. La misión de caridad, que antes era un simple viaje, ahora era una prueba de su coraje, de su moralidad, de su humanidad. Tenía que decidir. Tenía que elegir entre la soledad que conocía y el dolor de enfrentar su pasado. El suspenso sobre lo que haría era la esencia del clímax. El público se preguntaba, ¿huirá? ¿Aceptará la responsabilidad? Cerró los ojos, respirando hondo el aire de la montaña, y pensó en su hijo, el niño que apenas recordaba sonreír, la vida que había dejado atrás. Pensó en Sofía, en su fuerza, en su compasión. Se acordó de su soledad, de su dolor, y se dio cuenta de que él había causado todo eso. Tenía que hacer lo correcto, tenía que ser el hombre que no fue para su hijo, para su padre, para la familia que había abandonado. La decisión era clara, tenía que aceptar la responsabilidad, y la jornada al orfanato era el primer paso para su redención. Abrió los ojos, y la neblina ya se había disipado por completo, revelando un sol brillante en el horizonte. Miró a Sofía, a su belleza y su fuerza, y la decisión estaba en sus ojos. «Te voy a ayudar, Sofía», dijo, su voz firme y determinada. «No por caridad, sino porque lo necesito hacer lo correcto». Sofía lo miró, y una sonrisa de alivio y de gratitud apareció en su rostro. «Sabía que dirías que sí», dijo, y su sonrisa era lo más hermoso que él había visto en su vida. El clímax había sido superado. La decisión fue tomada. El camino a la redención había sido elegido. A partir de ese momento, la jornada al orfanato se convirtió en un nuevo camino para Carlos. Ya no era un trailero solitario, sino un hombre con propósito, con un nuevo destino. Hablaba con Sofía y con cada conversación, con cada revelación, sentía que se estaba acercando a su pasado y al mismo tiempo a un nuevo futuro. La carretera, que era su aislamiento, ahora era el camino a la sanación. La soledad, que era su compañera, ahora era un recuerdo lejano. Estaba por fin en paz consigo mismo, con su pasado, con su historia. La jornada de caridad era más que un simple viaje, era una jornada de autodescubrimiento y de redención. La tensión entre ellos se volvió amor. Con cada mirada, con cada toque, con cada palabra, se sentían más cerca, más conectados. Su historia era un cuento de dolor y de redención, de soledad y de amor. Eran la prueba de que el destino puede ser cruel, pero que el amor puede ser el mayor poder de todos. La carretera que los había separado ahora los unía. Eran el pasado y el futuro, el error y la redención. Su historia era un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para cambiar, para arrepentirse, para amar. La decisión de Carlos lo llevó a una nueva vida, a una nueva jornada. Ya no era el trailero solitario, sino un hombre con una nueva familia, con una nueva esperanza. La jornada al orfanato era solo el comienzo. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero ya no estaba solo. Tenía a Sofía, tenía la nueva familia que había encontrado, y se tenía a sí mismo. Estaba por fin en paz. La carretera, que antes era un símbolo de soledad, ahora era un símbolo de esperanza, de amor, de redención. Ahora es el momento de la decisión. No te lo vayas a perder. La presencia de Sofía a su lado, con cada kilómetro que pasaban, lo hacía sentirse más vivo. La conversación se profundizó y compartían detalles sobre sus vidas, sus sueños y sus miedos. Él la conocía mejor y ella lo conocía también. La complicidad entre ellos era evidente. La jornada al orfanato, que antes era una carga, ahora era una bendición. La carretera, que antes era una soledad, ahora era un camino a la felicidad.
Se sentía como si hubiera nacido de nuevo, con un nuevo propósito, con una nueva esperanza. La decisión de Carlos de aceptar la propuesta de Sofía, incluso con la revelación dolorosa sobre su pasado, fue el punto de inflexión en la historia. La elección de enfrentar la responsabilidad y la culpa lo llevó a una nueva jornada, a una nueva vida. La carretera que antes era un laberinto, ahora era el camino a la redención. Ya no era un trailero solitario, sino un hombre con una nueva familia, con una nueva esperanza. El clímax había sido superado y la resolución estaba a la vista. Estaba listo para lo que viniera. El viaje llegó a su fin. El camión de Carlos, antes un símbolo de su soledad, estaba estacionado en la entrada de un pequeño orfanato en el corazón de la montaña. El sol, ahora en su apogeo, iluminaba el lugar. La fachada sencilla del orfanato, pintada en colores vibrantes, parecía un oasis de esperanza en medio del paisaje montañoso. El sonido de los niños jugando llenó el aire, una melodía que Carlos no escuchaba desde hacía años. Él y Sofía bajaron del camión, las manos entrelazadas, la complicidad entre ellos más fuerte que nunca. La jornada al orfanato era más que un simple viaje, era una jornada a la redención. El encuentro con los niños fue la resolución emocional que Carlos necesitaba. Él, que antes evitaba el contacto humano, estaba rodeado de sonrisas, de abrazos, de una alegría genuina. Se agachó y abrazó a una niña pequeña, con sus ojos llenos de lágrimas. La imagen de su hijo, que él apenas recordaba sonreír, se superpuso a la de la niña. Sintió que, al ayudar a esos niños, él estaba, de alguna forma, redimiéndose. El dolor de la culpa, la tristeza de la soledad, todo se transformó en una alegría abrumadora. Ya no era el trailero solitario, era un hombre con una nueva familia, con un nuevo propósito. La misión de caridad, que comenzó como un dilema, se convirtió en una nueva vida para Carlos. Él y Sofía juntos se volvieron un equipo, una familia. El amor que sentían el uno por el otro era la prueba de que la vida puede ser cruel, pero que el amor puede ser el mayor poder de todos. La carretera que los había separado ahora los unía. La soledad, que era la marca de Carlos, se transformó en un recuerdo lejano. Estaba por fin en paz consigo mismo, con su pasado, con su historia. Había encontrado su redención. La conclusión del guión es un nuevo comienzo. Carlos y Sofía juntos decidieron continuar con la misión de caridad. El camión, antes un símbolo de soledad, se convirtió en un símbolo de esperanza. Viajaron a otros orfanatos, a otras comunidades, llevando no solo provisiones y juguetes, sino también esperanza, amor y la prueba de que la vida puede ser mejor. El protagonista, que antes era un hombre solitario, se convirtió en un héroe. La jornada de Carlos se convirtió en un ejemplo de que nunca es demasiado tarde para cambiar, para arrepentirse, para amar. Si te conectaste con esta historia, suscríbete al canal y comparte tu experiencia en los comentarios. Si quieres apoyar, déjanos un cafecito de la carretera para que sigamos contando más historias. La historia de Carlos y Sofía es una reflexión sobre la importancia de estar abiertos a oportunidades inesperadas y a conexiones con otras personas. La vida en la carretera, la soledad, el abandono, la culpa, todo se transforma en una historia de redención, de amor y de esperanza. El final del guión no es solo feliz, es emocionalmente recompensador. El espectador se queda con una reflexión. La vida no siempre es tan solitaria como imaginamos, y la mayor jornada que podemos emprender es a nuestro propio interior.